Bueno, ya habíamos llegado hace 40 años, era una época en Argentina difícil y en ese momento, como muchas iglesias, había reunión a la mañana y a la noche, entonces los hermanos, porque nosotros tenemos toda la mañana, ahora muchas iglesias tienen toda la mañana o toda la tarde, en ese momento no lo tenían casi nadie, no lo hicimos por visión o por proyección, lo hicimos porque la gente no le alcanzaba para el colectivo, ¿cómo se llama? Dos colectivos, así que hicimos una votación si querían a la mañana o a la tarde, todos votaron que querían a la mañana, solo uno votó a la tarde, creo que todavía va, no sé, irá solo, porque no. Y empezamos a la mañana, hace muchos años. Entonces era cómico porque cuando venía la gente que no estaba acostumbrada a predicar de otras iglesias, que era la noche, si ustedes predican al mediodía, sí, sí, le digo, ¿y a qué hora, hasta qué hora puedo predicar yo? Porque estaba preocupado por el almuerzo. Y yo le decía, mira, vos predicás hasta la hora que quieras. A la una nosotros nos vamos. O sea, vos seguís predicando. Así que yo espero no ser tan largo, pero quiero respetar los tiempos. Efesios capítulo 4, vamos a leer algunos versículos y después, en algunos momentos, me gusta que tengan sus Biblias. Yo tengo mi Biblia en el celular, uso mucho la tecnología, pero me gusta la Biblia ahí en la iglesia más que nada para poder subrayarlo, marcarle algunas frases. En algunos pasajes te voy a llevar para que los veas sin que los leas, porque también la ubicación visual es importante. Pero el capítulo 4, verso 1 dice, yo pues, dice Pablo, soy un preso en el Señor, les voy a rogar que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. La forma de andar, porque ustedes tienen que observar la Biblia siempre cuando no pone punto, ¿no? Con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, ves que no hay un punto, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. 7 cosas dice menciona, un cuerpo, un espíritu, en el que fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Después dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, dice allí, conforme a la medida del don de Cristo. Pero después vamos a seguir leyendo. Con estos versículos creo que podemos comenzar. Siempre que leas un texto tenés que ver el contexto, tenés que entender el pensamiento del autor y más que nada del escritor y más que nada el corazón de Dios guiando a este hombre hacia dónde va. Hay muchos textos en la Biblia que se pierden porque son muy lindos, muy bonitos, pero no entienden el contexto. El contexto es fundamental. Aquí hay 6 capítulos. Efesios es muy fácil de dividirlo. Tenés que tener una línea en tu mente que dividas los primeros 3 capítulos de los últimos 3. Los primeros capítulos son capítulos que hablan de la posición que tenemos en Cristo. Así que mira la línea, de acá la posición, lo que vos sos en Cristo. Y acá la práctica, cómo practicar. En los 3 primeros capítulos es cómo Dios nos ve en Cristo. Capítulo 4 y 5 y 6, cómo el mundo ve a Cristo en nosotros. El capítulo 1 y 3 habla de la doctrina y aquí habla del deber. En el capítulo 1, 2 y 3 habla de los privilegios que tenemos como creyente y acá de la responsabilidad. Todo el tiempo va diciendo lo mismo. Por ejemplo, estamos en los lugares celestiales, lo menciona en los 3 primeros capítulos, pero tenemos que andar sobre la tierra, caminar sobre la tierra. Capítulo 4, 5 y 6 son 3 capítulos sumamente prácticos. Casi podría tu vida ser transformada si vivís en estos capítulos. Habla de la amargura, del rencor, de la ira, de no dar lugar al diablo. Después habla del matrimonio, esposos y esposas. Después capítulo 6 habla de los hijos y padres. Habla de papá, mamá y los hijos. Y después habla de los siervos y amos, el empleado y el empleador. Y termina hablando de una batalla que tenemos. O sea, esos 3 capítulos son sumamente prácticos, que los lees en tu casa, tomás un mate, un café y creces. No podrían estar o tener fuerza si no entendés los 3 primeros capítulos que habla de todo lo que sos en Cristo, de todo lo que tenés en Cristo. Entonces Pablo hace una división y después que desarrolla esto, ahora explico algo muy importante.
el escrito de Efesios 1, 2 y 3. Por ejemplo, en el capítulo 1 no hay un punto, hay versículos y versículos donde hay comas. Y el punto final es oraciones largas en el texto, como fue escrito, que hablan de un pensamiento sublime. Él está hablando desde lo teológico de una forma tan elevada que su mente está llena de eternidad. Habla de la eternidad pasada, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y la cuestión impresionante es que Pablo estaba en la cárcel, en una celda sucia, horrible, apestosa, de lo peor, y su mente estaba llena de eternidad. O sea, no es solo lo elevado de los 3 primeros capítulos, lo sublime, sino que estaba en el peor de los momentos. Ese era Pablo. A propósito, si lees Efesios 1, 2 y 3, pasa del adorador al intercesor. O sea, de repente para y dice, bueno, ahora doblo mis rodillas para que ustedes entiendan todo lo que son. Porque vos vivís que no te alcanza el dinero, que tenés problemas en la familia, que mirá las broncas que tengo, que papá, que mamá, que el tío, que el perro, qué sé yo. Y no entendés lo que son, entonces yo estoy doblando mis rodillas para que logren alcanzar el entendimiento de lo que tienen y de lo que son, y en base a eso vivir de manera distinta. Entonces el capítulo 4 empieza así. Y dice, miren, yo pues, observen, muy llamativo, preso en el Señor. Yo no dice, yo soy el apóstol, así que se callan la boquita todos y me siguen. No, yo estoy preso en el Señor. Yo soy el apóstol último, yo soy preso en el Señor, yo me corro de escena. Pero ustedes, a la luz de lo que le dije, ustedes tienen que vivir. Ahora vamos a ir al texto cada parte. Les voy a rogar, no es una exhortación desde del mandamiento, pero que vivan como es digno de la vocación con que fueron llamados. La palabra dignos es axios, es una palabra para peso, es una palabra muy interesante. Dice, vos viví y que el peso sea en consonancia con lo que sos. O sea, viste que en la época antigua decían que le daban el peso en oro o en joyas del peso del rey, ¿no? Yo me hubiera llenado de oro, sí, por lo gordo que soy. Lo pesaban al rey, era 100 kilos pesaba, 100 kilos de oro. Bueno, esta es la palabra digno. Ustedes vivan en una balanza que equilibre, que la vida que ustedes tengan sea coherente con lo que son en Cristo. Te lo hago más fácil. Es como si dijeras, tengo $1.000.000 en el banco, tengo muchos recursos, así que no tengo que preocuparme si está más caro algo, no me tengo que preocupar de la casa o el otro, porque no puedo vivir como pobre porque tengo mucho dinero. Bueno, al revés sería lo mismo, ¿no? No puedo vivir como rico si no tengo dinero. O sea, tengo que tener un equilibrio. En este caso, usted es alguien tan especial que tiene que vivir de manera especial. Y entonces empieza a hablar de una vida totalmente distinta. Habla de un tema que no voy a hablar, pero hay muchos temas en Efesios, de la verdad. Y que hay que vivir la vida de verdad y dejar la mentira. Dejar de esconder lo que uno pone en el celular, dejar de vivir esa vida a oscuras, esa vida anónima que nadie sabe. A propósito, suelo dar una instrucción clara a todos los líderes de la iglesia que no podés tener un celular que tu esposa o tu esposo no tenga el password y no se chequeen y no se vean. Porque no hay nada que esconder. Hoy es un mundo de mentira, no se vive en la verdad. Bueno, esto, y no voy a hablar de este tema, incorpora como diciendo, ahora ustedes van a tener que vivir en la santidad de la verdad, desechar la mentira, tienen que vivir diferente. Si sos esto, tenés que vivir diferente. Pero yo quiero mostrarles por dónde arranca. Porque arranca diciendo, dice anden como es digno. La palabra andar la usa 6 o 7 veces, según como lo veas en el texto. Y andar es vivir, caminar. Vos caminás hacia el trabajo, caminás hacia la escuela, caminás al odontólogo, caminás... Bueno, ese término habla de la vida. Tu vida debe ser digna, diferente. Digna de lo que sos. Y entonces habla de andar en unidad, ahora lo vamos a ver. Después habla de andar en amor, allí en santidad, en el capítulo 4, verso 17. Después habla en el capítulo 5 de andar en amor. Después en el 5:7 habla de andar en luz. Después habla de andar en sabiduría. Interesante que andar en sabiduría va a explicar cómo ser sabio en el matrimonio, con los papás, con los hijos, etc. O sea, el tema pasa por la forma que vas a vivir. Pero acá viene lo primero curioso,
que empieza diciendo que el punto que desencadena todo lo demás es que sepas vivir en unidad, que sepas relacionarte con las demás personas. Yo no sé si saben que tenemos un gran problema de relaciones interpersonales. Nos cuestan mucho las relaciones interpersonales. Ojalá que los descubras. A algunos les es más fácil, a otros les es más serio. Pero la mayoría no entiende. Eso es por educación en el hogar. La formación del hogar no nos ayudó, no nos enseñó a relacionarnos con la gente que nos quiere, con la gente que no nos quiere, con la gente que nos trata bien y cómo relacionarnos con la gente que nos trata mal. No quiero decir que seas bueno que seas amigo del que te trata mal, pero tenemos un problema enorme de relaciones sociales, tremendo problema de interacción social. Por eso empieza por la unidad y después va a hablar de la amargura, el rencor y la ira. Y va a poner una frase tremenda que la pone acá. ¿La podría poner en otra parte de la Biblia? No, la pone acá. No deis lugar al diablo, porque el diablo se hace una fiesta cuando entre ustedes hay amarguras, rencores, qué sé yo. Te das cuenta que la vida cristiana, en consonancia a lo que somos, pasa por tener unidad. La unidad no se consigue porque tenemos unos dramas bárbaros, personales. Y siempre pensamos que son los demás. Tal vez lo más maravilloso que podés hacer es decir, soy yo. La persona jorobada, embromada, soy yo. No sé si te animás a decirlo. Ojalá que lo digas. Sos un jorobado. A ver, ayúdenme. Míralo al de al lado, a la derecha, con cariño. Usá la palabra jorobado, no la otra. Decile, sos una jorobada. Decile, sos un jorobado. Decíselo, la verdad. Ya está más feliz. Listo. Yo estoy feliz porque no está mi esposa que me hubiera dicho, vos sos un re jorobado. ¿Está bien? Bueno. Gracias. ¿Está bien? Estamos todos en la misma condición. Espero que me sigan invitando después de hoy. No sé. Entonces, tenemos que aprender a vivir. Entonces, Pablo se embarca en esta tarea, porque encima en la iglesia convivimos, no solo en la familia, sino en la iglesia, y la unidad, si se rompe todo lo demás. Entonces, él dice, miren, ustedes han sido llamados, vivan de acuerdo a esa vocación, y pone 3 palabras, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia. La primera palabra, humildad, es una palabra extraordinaria, porque es una palabra que otra vez tenés que vivir en el contexto. Vos decís, sí, yo ya sé, hay que ser humilde, sí, está bien, lo entiendo, lo de la humildad, pero vos no entendés en el momento que lo escribió Pablo. En el momento que lo escribió Pablo, los griegos tenían la humildad como un concepto horrible. La humildad para los griegos era como un vicio que solo los esclavos lo practicaban. La humildad no era una virtud, era una maldición. Dice, no, pará, en mi reino, dice Dios, las personas van a ser humildes. En mi reino los felices son pobres en espíritu, no en dinero. O sea que se quebrantan. Pobre, la palabra pobre de Mateo 5 es pobre, tan pobre que le da vergüenza de ser pobre. Dice, mi reino tiene la puerta tan chica, tan baja, que tenés que agacharte para entrar a mi reino. Así que si vas a lograr algún tipo de relación con alguien, aún complicado, humildad. En segundo lugar, pone la palabra mansedumbre, otra preciosa palabra, que es lo opuesto de autoafirmación y que es dominio bajo control. Sugiere que tiene las emociones bajo control. O sea, es como un punto intermedio entre alguien que está enojado todo el tiempo y el que nunca se enoja, ¿entendés? No es la idea que nunca te enojes, pero tampoco es estar enojado todo el tiempo. Por ejemplo, en Gálatas dice, si alguien cayó, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Ese es prautes, ese es mansedumbre. Sean mansos. Ser manso no es ser menso. ¿Está bien? Ni ser ganso, ser manso. Mansedumbre es una actitud que Dios elabora como fruto del Espíritu que te va a llevar en este combo de 3 palabras maravillosas. Número 1, humildad. Número 2, mansedumbre. Y número 3, dice paciencia. La paciencia es macrotumio, macrotimio, como quieras decirle. La palabra griega es linda porque macro quiere decir grande. ¿Viste que vas al supermercado y decís voy a macro? Es grande. Y timio, tumos, es una palabra para calentar, hervir. O sea, es largo en calentarse. Tarda en calentarse, tarda en hervir, tarda en saltar. Eso es macrotumia. La palabra en castellano existe.
pero no la usamos, se llama longanimidad. Longa es largo y animidad es largo ánimo. Pero vos no le decís a tu esposa o a tu hijo, hoy estoy muy longánime. Le decís, tráeme una longaniza, pero no un longánime, ¿viste? Pero esta es la idea, un largo ánimo. Ahora llega la otra palabra. La exhortación es soportar. Pero vos no podés soportar si no tenés estas tres virtudes. O sea, soportá a tu suegra, soportá a tu hijo, soportá al hermano difícil, pero si querés soportarlo, tenés que tener humildad, mansedumbre y paciencia. Ahora vamos a cambiar el texto y hacerlo al revés. Vos no soportás a alguien. Bienvenido al club. Yo te entiendo, soy de carne y hueso. Tu problema, si querés asumirlo o asimilarlo, es que te falta humildad, te falta mansedumbre y te falta paciencia. Soportar no es voy a ser el amiguito incondicional, voy de la manito tomado, pero esa persona ya no me afecta y lo soporto, lo sobrellevo, lo sobrevivo sin ningún problema porque tengo humildad, mansedumbre y paciencia. Esta es la forma de tener unidad. Ahora, vos estoy hablando del texto, pero estoy hablando del pensamiento que va a seguir. Arrancó por ahí. Después va a ir al matrimonio, a los hijos, pero dice, no voy a hablar del matrimonio ni de los hijos. Voy a arrancar por donde comienza la historia de la vida. Y después de que les exhorta a la unidad, vamos a seguir el texto hasta donde podamos. Dice, entonces ustedes estén solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícito es otra palabra sumamente importante. Solícito es que estoy apuradito, estoy muy rápido, muy deseoso de poder ayudar a la unidad. Yo estoy, la idea sería diligente, ¿viste? Estoy apresurado, estoy con un deseo profundo, a ver la palabra. Es hacer un esfuerzo diligente, esa es la traducción real. Hacer un esfuerzo diligente para llevarme bien con la gente y tener unidad. Porque esa unidad me va a permitir vivir con algo maravilloso, que dice en el vínculo de la paz. Porque los vínculos consisten en paz. La paz es algo fundamental. Déjenme irme por un segundo por una rama. Cuando hablamos de paz en el Nuevo Testamento, usted sabe, la gramática es muy importante, es muy importante. Yo no le di mucha bolilla, más allá que fui maestro de escuela de la gramática, para estudiar la Biblia tenés que saber gramática. Yo sé, venís de la época cuando, no sé ahora cómo es, pero te decían, haga objeto directo, indirecto, sujeto, predicado, y vos con colores tachabas tanto que ni veías las palabras después, ¿viste? Te la hacían un poco complicadito, ¿no? Y los verbos ni que hablar. Imagínate que había un verbo que se llamaba pluscuamperfecto. ¿Quién dice pluscuamperfecto? ¿Te sale? Bueno, la Biblia no la vas a entender si no entendés de gramática. Todas las veces que habla de paz en la Biblia, habla de acciones. La paz no es una nube que te envuelve. La paz no es, llego a mi casa, me saco los zapatos, me pongo los zapatos cómodos, me tomo una gaseosa, un mate, un café y miro la tele, un partido o una película. La paz debo hacer la paz, verbo, vivir en paz, verbo, seguir la paz, verbo. Todos los textos que busque Romano, Pedro, Santiago es acciones prácticas por la paz, ser proactivo por la paz. Y aun en cuanto dependa de vosotros, seguid en paz con todos los hombres. Porque la vida es una vida muy compleja, entonces yo no quiero vivir si no es en el vínculo de la paz. ¿Sabe cuál es la fantasía de la gente, no? Especialmente en Buenos Aires. Es irse al campo. Siempre pensamos que en el campo la gente es más feliz. Vemos el verde, los arbolitos. Sí, puede ser. Yo estoy en La Matanza, roban todo el tiempo. Yo ya robo. Ustedes revisen el celular antes de salir por las dudas. Yo entiendo eso, ¿viste? A veces voy al campo y me dice, ¿para qué cerrar el auto? Si hay vaca, las vacas no manejan, no sé, pero yo no puedo estar sin cerrar el auto, estoy de Buenos Aires. Pero la gente fantasea que vaya a haber paz en el campo. Y la paz tiene que ver con algo interior basado, número uno, aparte de la relación con Dios, en la relación con la gente.
Yo ya te voy a dar una pista de hacia dónde vamos. ¿Con quién no tenés paz? ¿Con quién no tenés paz? ¿Qué persona te quita la paz? Bueno, lo lamento, la paz no te la pueden quitar. Te la dio Dios. Vos tenés que ser proactivo en mantener la paz. Ahora, sigue el texto porque hay mucho más y no quiero seguir yo. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ahora, fíjense que no dice en crear. La palabra dice guardar. Ustedes no tienen que crear la unidad. Ustedes pueden ser de River o Boca, pero ustedes no tienen que crear la unidad. Ya tenemos una unidad y da 7 cosas. ¿Viste? Ahí está. Yo no tengo ahora el tiempo, pero habla de un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un llamado, un Señor. Ahora, algunas cosas interesantes de estas 7 cosas. La Trinidad está presente. ¿Viste? Un Señor, un espíritu, un Padre. Y le agrega 4 veces la palabra que es, verso 4, el Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El Padre que es tu Padre, si sos creyente, también ese es Padre de ese creyente con que tenés problemas. Porque es de todos, en todos, por todos, sobre todos. Muy interesante que en la Biblia Trinidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero acá está al revés. Espíritu, Señor y Padre. Porque la unidad se guarda en el Espíritu. Así que yo no tengo que hacer nada para tener unidad, solo tengo que estar solícito en guardarla, en mantenerla. Yo me congrego en una iglesia, no tengo que preocuparme tener unidad con un hermano o con otro. Ya estoy unido, lo quiero o no lo quiero. Es como yo soy de la llave y estoy unido a mi familia de la llave. Mis hijos se pueden ir de mi casa, seguirán siendo mis hijos, seguirán siendo de la llave. Ya son lo que son. Si después la relación es lejana, distante, cercana, no lo cambia. Entonces dice, ustedes tienen que estar solícitos en guardar la unidad. Ahora, sigue avanzando. Mirá, porque si vos no entendés el pensamiento, dice, entonces después de explicar la exhortación a ser uno y tener unidad de los elementos, dice, bueno, te voy a dar algunas herramientas para esa unidad. Y comienza a hablar en el verso 6 en adelante, en el verso 7, de los dones. Dice, y con relación a los dones espirituales, y no voy a leer el pasaje, voy a leer una parte final después, empieza a hablar de los dones. Vos decís, ¿cómo conecto esto? Bueno, pará. Todavía sigue la línea de pensamiento. Esto te va a ayudar mucho a vos, nos va a ayudar mucho a entender las relaciones. Dios nos ha capacitado en la iglesia con dones. Hay 3 pasajes en la Biblia. Como el tiempo corre, voy a recurrir a su memoria. Espero que, si no, podés abrir la Biblia y mirarlo. Pero uno es Romanos 12, otro es 1 Corintios 12, 13 y 14, y otro es Efesios 4, acá. Los 3 pasajes mantienen 3 cosas sobre los dones. Ahora, acordate que cuando hablamos de los dones, vos decís, ¿está hablando de los dones? No estaba hablando de la unidad, es lo mismo. Porque Dios dio los dones, porque esos dones son la cosa divina en vos que va a ayudar al que está al lado tuyo a ser distinto y a ser mejor, y lo vas a ayudar con sus problemas familiares, matrimoniales, porque Dios te ha dado dones aparte de talentos. De los dones, dice 3 cosas. Te lo voy a ejemplificar en 1 Corintios, que es más fácil, en Efesios está y en Romanos 2 está. Dice, miren, los dones hablan, número 1, de unidad. Entonces Pablo dice, somos un cuerpo, y hay una mano, hay un pie, un ojo, y es del mismo cuerpo. Así que te queda clarito, sos una unidad. Mi mano es mi mano, mi cabeza es mi cabeza, todo es mi cuerpo. No digo a mi mano, esta no es mi cuerpo, o no digo a mi pie, no, unidad. Así que vos sos uno. Pero luego aparece una cosa muy interesante. Pablo dice, pero hay diversidad. Porque el ojo no es oído, el oído no es pie, el pie no es mano. Y se pone cómico, Pablo. ¿Sabés que cuando desarrolla el concepto, está desarrollando un concepto medio humorístico, como diciendo, imagínense si todo fuera oreja. ¿Te imaginas una oreja que entre caminando? Me muero. Entonces hay diversidad. Entonces decía, pero la gente en la iglesia es diversa. Hay 3 tipos de gente. La que te cae bien, la que te cae más o menos y la que te cae mal. ¿Por qué? No importa, te cae.
Yo era maestro de escuela, primer día de escuela, en mi época eran demasiados alumnos, 38 alumnos. Automáticamente tenía los 38 ahí, ni los conocía, decía su nombre por primera vez, y había un grupo que me caía re simpático. Había un grupo que me caía normal y un grupo que me caía mal. Y lo hacía repetir. No era tan malo, no. Después uno lo supera y son todos iguales, pero eso nos hice repetir. No. Porque está en nuestra naturaleza. Ahora, cuando vos superás eso, cuando vos entendés que la gente es diversa y vos sos diverso y vos sos distinto, eso es maravilloso porque vos sos única persona. ¿Algunos de ustedes no se dan cuenta de lo que valen? Algunos de ustedes son muy buenos para hablar con la gente, para charlar con la gente. Algunos de ustedes son buenos para ir al hospital a ver a un enfermo. Algunos de ustedes son buenos para hablar con la gente necesitada. Algunos de ustedes son buenos para ordenar, para organizar, para decorar. Yo tengo algunos hermanos que es una tontería, te ordenan todo. A veces le digo, no venís a ordenarme el placar de casa, porque es fantástico. Ahora nos mudamos. Nos mudamos hace 2 meses y las cosas de la iglesia vieja las pusimos en la nueva, pero estamos en otro lado. No encontramos nada. Me armaron la oficina que teníamos, los muchachos, me fui, dije, tenemos una sorpresa, te armamos la oficina. No, qué linda, le digo. Ese escritorio es la primera vez que lo veo. No sé dónde está mi escritorio, ese no es el escritorio. Pero tenés gente que vos le das un rato y te ordena todo, eso es una virtud. Hablar. Ser compasivo, vos tenés muchas cosas y las cosas que tenés es para bendecir a otros y ayudar a otros. Sos diverso, pero ahora tenemos el problema, estamos en el 1 y el 2, unidad y diversidad. ¿Cómo hacemos? Ahora estamos en un problema. Entonces pone lo tercero. El tercer punto, la clave de la unidad y la diversidad es ser y tener madurez. Entonces, en 1 Corintios 12, habla de los dones y cuando termina el último versículo dice, yo les voy a mostrar un camino más excelente, algo para que vivan y sobrevivan a la diversidad. Y habla de 1 Corintios 13, el capítulo del amor. El amor es benigno, no es envidioso, no busca lo suyo, todo, etcétera, etcétera. Diciendo el amor te va a dar la posibilidad de vivir una vida distinta. El amor te va a dar la posibilidad de tener la madurez de aceptar a la gente que es diferente a vos. El amor te va a dar la capacidad de sobrevivir a las personas complicadas de la vida. El amor es único, porque te da la madurez de saber llevarte y conllevarte con gente difícil. ¿Saben? Este es un punto trascendente de la vida. ¿Cómo te llevas con los demás? A ver, no puedo. 1 Juan capítulo 4, un segundo, solo para que veas algún texto. Ahí en 1 Juan capítulo 4, quiero leerles el verso 12 al 16. Necesito leerlo porque tal vez querés subrayar algo, ya que vamos a hablar del amor. Y Juan está muy viejo, tiene casi 100 años, le falta una arruga para recibirse de pasa de uva, pero está pobre, grande, y solo porque está grande puede hablar del amor. Y dice capítulo 4, el verso 12, dice allí, nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ha visto y se ha perfeccionado. En esto conocemos que permanecemos en Él y en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, y sigue hablando, pero me quedo en este versículo. Mire, Juan comienza a hablar del amor. Él está diciendo algo muy importante que está tomando el concepto de Mateo 22. Amarás a Dios y a tu prójimo. Cuando tengas problema con un prójimo, siempre lo vas a tener, siempre. Tu problema es con el amor a Dios. Si no, yo a Dios lo amo, leo la Biblia, vengo, adoro, canto. Yo tengo que aprender a llevarme bien con gente difícil. Entonces Juan hace todo un desarrollo exhaustivo. Dice, a ver, Dios es amor porque el amor, el que ama a Dios ama a su prójimo, 1 Juan. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Eso si alguno dice, lo propone 7 veces. Y Juan dice, ya estoy cansado de la gente que habla. Ame, viejo, ame. Ame a la persona que tiene que amar. No se ponga el saco y predique y cante y ame.
Porque si alguno dice, y ama a Dios, y después pone una frase que yo te la remarqué, que la pone 4 veces, hemos visto, hemos visto, hemos visto. Amás a un Dios que no has visto, y a tu hermano que has visto no lo amás, tenés un serio problema. Y el problema, dice Juan, y siga desarrollándolo, el tema más largo, es que en vos no se da, y hay una palabra que usa 3 veces ahí, 1 Juan 4:12, 4:17 y 4:18, no se ha perfeccionado el amor. Ahora, atendeme un segundo, sé que es tarde, poné todas las neuronas acá, es algo muy bueno para tu vida. El amor de Dios ha sido y es proclamado en la palabra. La palabra proclama su amor. El amor de Dios, número 2, ha sido demostrado en la cruz del Calvario. Más Dios muestra, lo ves en la cruz. Pero el amor de Dios, según 1 Juan, es perfeccionado en vos. Se perfecciona a través tuyo cuando amas a alguien difícil. ¿Saben que una de las cosas que Pablo dice, ustedes tienen que vivir una vida de crucifixión? Deben sentirse crucificados, considerarse crucificados. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios porque he sido crucificado con Él. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mato y llevo a la cruz mi egoísmo y mi orgullo que me da problemas con la gente. Ahora, para crucificarse hay algo muy interesante. Necesito a alguien que me ayude. Vení, rápido. Sí, dale, que tengo hambre. Vamos, nombre. Yamil. ¿River o Boca? Oh, sos un desastre, River. ¿Está bien, Yamil? Bueno, te voy a pedir algo. Ponete ahí. Crucificate. ¿Está bien? No, sí, no. Ahí está, bien. Hace así. Hacé la mímica que te clavas los pies, dale. Hacé la mímica. Así. Ay, listo. Lavate ahora la otra mano. Dale. Bueno. ¿Y esta? No. ¿Cómo haces con esta? No, podés. ¿Podiste? No, gracias. ¿Te dolió? No. Bueno. Crucificar tu egoísmo, tu orgullo es liberador. No podés crucificarte solo. Necesitas a alguien que te lleve a la cruz. Y ya estás pensando en alguien vos. Esa persona te está llevando a la cruz. Para que el amor de Dios sea perfeccionado en vosotros. Yo no sé si me van a volver a invitar, pero te voy a hacer muy duro. Sos un atrevido. Al negarle a esa persona difícil el amor de Dios. Le estás robando y quitando la posibilidad de amar a ese que es difícil de amar. No hablo de ser el amigo del alma, de andar de acá. No. El amor debe ser perfeccionado en vosotros. Amando a esa persona que te llevó a la cruz. Y vos no querés ir a la cruz, pero ahí muere tu egoísmo, muere tu orgullo. Ahí te acercás a Cristo. Ahí sos como Cristo. Y Juan dice, si no amas así, el amor de Dios no se ha perfeccionado. Porque le negás, le robás y le quitas y le restringís el amor de Dios a través tuyo. Esa es la expresión del amor que trae la madurez. Unidad, diversidad y madurez. Ahora, vuelvo a Efesios 4 porque tenemos que terminar. Y dice, ¿ustedes entienden de esto de los dones? Y ha sido dado, ahora voy a leer la última parte. Dice, para que nos edifiquemos mutuamente, voy a leer el verso 14, para que ya no seamos niños, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad, sigue con el tema, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Vamos a llegar a la medida. La palabra medida es metrón en griego. Saben que en Francia hay un metro patrón, que tiene una aleación que mide, que no se varía con el tiempo para medir el metro, el metrón, la medida de la vida es la plenitud de Cristo. O sea, la idea es que seas vos como Cristo y yo como Cristo. Estoy muy lejos, porque me pide que ame a mi esposa como Cristo ama a su iglesia. Pero no la puedo amar si no soy ayudado por los dones y por las personas que me rodean. Vos me tenés que ayudar a mí. Y yo te tengo que ayudar a vos. Hasta que todos lleguemos. La palabra llegar es una palabra que se usaba, por ejemplo, en Hechos, para llegar a un destino, todos juntos. Observa el plural, hasta que todos lleguemos. Todos lleguemos. El blanco, el negro, el alto, el bajo, el chico, el rico, todos tenemos que llegar a la unidad de la fe, a la medida del conocimiento del Hijo de Dios, un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya no seamos niños llevados por todo viento de doctrina, no seamos inmaduros, dejándonos llevar por ideas
sino que, verso 15, siguiendo la verdad en amor, y 3 veces pone la frase en amor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, ahora dice todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas. Coyunturas es una palabra para la estructura. La estructura de la iglesia es que todos juntos nos ayudamos. Yo necesito de vos, vos necesitas de mí. El amor de Dios se perfecciona en la vida de otros, que te transforma la vida. Nosotros tenemos un hermano que yo siempre cuento, muy sencillo, en la iglesia, pero que ministra a la gente con actos de amor simple. Yo recuerdo estaba en casa, creo que era un domingo, estaba lloviendo, un día frío, y tocan el timbre y era él en la bicicleta, y venía con un pilotín lloviendo en la bicicleta. Dice, Marcelo, te traje, hice un asado y te traje una bandeja. ¿De veras? Yo la miré y dije, ¿tan poco más? No dije eso, no. Gracias, Mario. Y se puso el pilotín y se fue. Con la bicicleta, yo tengo un auto. Con el frío y con la lluvia. El amor de Dios es perfeccionado en él, amándome así. Es tan simple los actos de amor que muestran unidad, que generan el vínculo de la paz, para que todos la peleemos, que es tan difícil la vida, y que juntos lleguemos. ¿Y cómo termina? Y unidos entre las coyunturas, dice que nos vamos ayudando según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, termina para ir edificándose en amor. Así que terminamos diciendo diciendo, miren, la edificación de la vida es en amor. ¿Saben que el capítulo 3, cuando termina, dice, bueno, yo doblo las rodillas y voy a orar por ustedes, que conozcan el amor de Cristo? Ustedes lo conocen. Que exceda todo conocimiento y habla de lo alto, lo ancho, lo profundo del amor de Dios. Alguno dice, bueno, es ancho que nos abraza, es alto porque llegó del cielo, es profundo porque llega al más bajo pecador. Pero hay una cosa en ese texto que la gente no ve. Hasta que con todos los santos lleguemos al conocimiento del amor de Cristo. Tú tendrías que subrayar en la Biblia todos los santos. Vos nunca vas a poder llegar a conocer el amor de Dios sin el amor de otros que te lo den y vos darlo a otros. Y la única forma es sobrevivir a todas esas relaciones difíciles, relaciones conflictivas de la vida, que con humildad, con mansedumbre y paciencia nos permitan vivir en unidad. La niña se había perdido en una montaña en medio de una noche oscura llena de nieve. Salió todo el pueblo. Se dispersó en el inmenso bosque y caminó toda la noche y no la encontraron. Cuando amaneció lleno de nieve, dijo alguien, ¿por qué no hacemos así? Nos tomamos todos de la mano y juntos vamos paneando la montaña, el bosque, a ver si la encontramos. Entonces se tomaron todos de la mano y caminaron. Y efectivamente encontraron a la niña, ya estaba muerta por la hipotermia. Alguien dijo, si nos hubiéramos tomado la mano antes, la nena no hubiera muerto. ¿Vos soltaste la mano de alguien? ¿Tanto te dolió? Humildad, mansedumbre, paciencia. Todos llevamos dolores y tragedias. ¿Querés hacer algo? Anda a YouTube y busca una película que se llama Muéstranos al Padre. O Show Us the Father. Está en inglés, pero está en castellano. Pero creo que en castellano la vas a encontrar. Muéstranos al Padre. Pero se escucha en castellano. Es una película cristiana que muestra el impacto de los papás en la vida de la gente. Y muestra cuánta destrucción trajo un papá o una mamá a la vida de alguien. Y vuelve a mostrarnos qué maravilloso. Dios decide presentarse en nuestra vida como nuestro Padre. Y cuando ores, ora así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado venga tu reino. O sea, no dice Rey nuestro que estás en los cielos, Dios nuestro, Padre nuestro.
Nos hace hijos y nos da la filiación para que seas y tengas el padre que no tuviste. Porque todos llevamos heridas emocionales, familiares, personales. Pero Dios quiere que superemos eso y vivamos en una unidad donde el amor es perfeccionado y transforma la vida. De tal manera que vos sos enriquecido y enriqueces a otros de una manera que nunca te lo imagines. Al terminar en esta mañana, antes de orar, no te conozco, Dios te conoce y sabe el barullo y lo loco que está tu vida por dentro. Y Él te ama, murió para salvarte y si eres hijo o hija de Dios quiere que tengas una vida que vivas en el vínculo de la paz. No vas a cambiar a la gente, ¿sabías? Y la gente no va a cambiar, pero vos sí podés cambiar tu forma de relacionarte para llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Oramos en esta mañana. Con tu cabeza inclinada puedes hablar con Dios en silencio. Yo no sé qué tienes que decirle, sé que algo tienes que decirle. Sé que Dios nos habla para que le hablemos, sé que nos habla para que decidamos cosas. Toma una decisión de fe que te lleve a cruzar. Amar a personas difíciles, generar un vínculo de paz, entender que podés vivir por sobre esas situaciones y esas personas, y amar como Cristo amó. Querido Señor, gracias en esta mañana por tu palabra santa. Gracias, Señor. Nos sentimos realmente mal, pero quieres que nos sintamos bien a través de decisiones sanadoras. Queremos tomar decisiones que sanen el alma, que restauren nuestra vida y que nos lleven por la complicada vida teniendo relaciones desde el vínculo de la paz. Señor, oramos, gracias por esta iglesia que ha sido tan especial para tantos miles de personas a lo largo de los años. Y gracias porque ha sido tan especial esta iglesia para mí. Gracias, Padre, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.